Hoy iniciamos un viaje por algunos de los lugares más fascinantes del planeta. Espacios protegidos por la UNESCO, no solo por su belleza o su historia, sino porque representan lo más valioso de la humanidad. Son escenarios donde cada piedra, cada templo y cada paisaje guarda una memoria que ha resistido al paso del tiempo. Desde obras arquitectónicas ancestrales hasta paisajes naturales que superan cualquier postal. Este recorrido invita a preguntarse, ¿cómo es posible que existan? Y mientras avanzamos, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Comencemos. Número 12. Mont Saint-Michel, Francia. En la costa de Normandía se encuentra uno de los lugares más mágicos de Europa, Mont Saint-Michel. Esta pequeña isla rocosa coronada por una abadía gótica del siglo XI es tan impresionante que, dependiendo de la marea, puede pasar de ser una fortaleza completamente aislada a un pueblo conectado con tierra firme por un camino estrecho que aparece y desaparece como si fuera parte de una ilusión. El ascenso hasta la cima a través de callejones inclinados y murallas medievales es una experiencia que mezcla historia, arquitectura y vistas panorámicas que parecen sacadas de una obra de fantasía. Sus torres, sus pasadizos y la atmósfera misteriosa que lo rodea han inspirado historias, películas e incluso escenarios de videojuegos. Al atardecer, cuando el sol ilumina las paredes de piedra, Mont Saint-Michel se convierte en uno de los lugares más impresionantes de toda Francia. Una auténtica joya que combina espiritualidad, ingeniería antigua y un paisaje inolvidable. Número 11. Terrazas de arroz de Banaue, Filipinas. A miles de kilómetros de Normandía, en las montañas de Luzón, en Filipinas, se encuentra otro de los paisajes más asombrosos del mundo. Las terrazas de arroz de Banaue, esculpidas hace más de 2000 años por los pueblos Ifugao, parecen gigantescos escalones verdes que se adaptan de manera perfecta al contorno de las montañas. Lo extraordinario es que, pese a su antigüedad, su sistema de irrigación sigue funcionando como siempre, utilizando los bosques superiores como fuente natural de agua. Cada nivel recibe justo lo necesario, creando un equilibrio milenario entre la agricultura y el ecosistema. Al amanecer, cuando la niebla se desliza entre las montañas y los campos comienzan a tomar tonos dorados, el paisaje se vuelve casi sobrenatural. Para muchas comunidades locales, estas terrazas no son solo un lugar de cultivo, representan identidad, herencia y conexión con la tierra. Número 10. Costa Amalfitana, Italia. La costa amalfitana es uno de esos lugares donde el paisaje parece esculpido a mano. Acantilados verticales, casas de colores que cuelgan sobre el mar Tirreno y carreteras serpenteantes que se asoman al vacío conforman un escenario que sorprende incluso a quienes ya lo han visto en fotos. Cada pueblo tiene su propio carácter, pero todos comparten el mismo encanto mediterráneo: calles estrechas, terrazas llenas de flores y pequeñas playas de aguas turquesas. Lo fascinante es la forma en que estos pueblos se adaptaron al terreno. Durante siglos, sus habitantes transformaron los acantilados en terrazas para cultivar limones y uvas, creando un paisaje cultural que combina naturaleza y tradición. Hoy, caminar por sus senderos, recorrer la famosa carretera costera o simplemente observar el atardecer desde una terraza es una experiencia que parece detener el tiempo. Número 9. Salar de Uyuni, Bolivia. En el altiplano boliviano se extiende el Salar de Uyuni, un paisaje tan surrealista que parece desafiar las reglas del mundo real. Con más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie blanca, este gigantesco desierto de sal es uno de los lugares naturales más impresionantes del planeta.
En época seca, el salar se transforma en una planicie blanca infinita que se pierde en el horizonte. En época de lluvias, una fina capa de agua convierte el terreno en el mayor espejo natural del mundo. El efecto es tan perfecto que el cielo se duplica y uno tiene la sensación de caminar entre nubes. El salar de Uyuni no solo impacta por su inmensidad, sino por la sensación de estar en un lugar que parece no pertenecer a la tierra. Un escenario donde el silencio, la luz y la vastedad componen una experiencia que simplemente no se olvida. Número 8. Parque Nacional Banff, Canadá. Viajamos ahora al corazón de las montañas rocosas de Canadá, para descubrir Banff, un lugar donde la naturaleza parece haber sido diseñada con una atención especial al detalle. Aquí el paisaje no permanece quieto, cambia con la luz, con el clima y con las estaciones, ofreciendo una experiencia distinta en cada visita. Lagos de un azul intenso, casi irreal, reflejan picos nevados que se alzan como murallas silenciosas, mientras extensos bosques cubren los valles hasta donde alcanza la vista. Sitios como Lake Louise o Moraine Lake se han convertido en imágenes icónicas del país, pero Banff es mucho más que postales perfectas. Es un espacio vivo donde la naturaleza sigue marcando el ritmo. Alces cruzan los caminos al amanecer, osos se desplazan entre los árboles y águilas sobrevuelan el cielo con total libertad. Cada encuentro recuerda que aquí el ser humano es solo un visitante más. Lo que hace especial a Banff no es solo su belleza, sino la manera en que se protege. Fue el primer parque nacional de Canadá y uno de los primeros del mundo creado con la idea de conservar un entorno natural, sin aislarlo por completo de las personas. Senderos bien definidos, normas claras y una conciencia creciente permiten disfrutar del lugar sin romper su equilibrio. Caminar por Banff es sentir aire puro, silencio profundo y una calma difícil de encontrar en otros lugares. Es un recordatorio de que la naturaleza no necesita adornos ni explicaciones. Basta con observarla avanzar despacio y dejar que el paisaje hable por sí mismo. Número 7. Bahía de Ha Long, Vietnam. La bahía de Ha Long es uno de esos lugares que cuesta creer que existan fuera de la imaginación. Miles de islotes de piedra caliza emergen del agua esmeralda, formando un paisaje que parece cambiar a cada momento según la luz, la niebla o el movimiento del mar. Desde lejos las formaciones rocosas se ven como siluetas flotantes. De cerca revelan texturas, cuevas y formas esculpidas durante millones de años. Según la tradición vietnamita, este paisaje nació cuando un dragón descendió del cielo y golpeó el mar con su cola, creando montañas que protegieron la tierra de invasores. Más allá de la leyenda, Ha Long es una maravilla geológica y cultural. Entre los islotes, pequeñas comunidades flotantes continúan viviendo de la pesca y del cultivo de perlas, manteniendo un modo de vida que se transmite de generación en generación. Navegar por la bahía es una experiencia pausada. El sonido del agua, el ritmo lento del barco y el silencio entre las formaciones crean una sensación de calma profunda. Al amanecer, cuando la luz suave se filtra entre las rocas y la neblina aún flota sobre el mar, el paisaje parece suspendido en el tiempo. Ha Long no impresiona por su tamaño ni por construcciones humanas, sino por la armonía entre agua, piedra y vida cotidiana. Es un lugar que invita a observar sin prisa, a escuchar el entorno y a comprender cómo la naturaleza y la cultura pueden coexistir durante siglos. Número 6. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Yellowstone es un territorio donde la tierra parece estar en constante movimiento. Aquí el suelo respira, el agua brota con fuerza y el paisaje recuerda que nuestro planeta sigue vivo.
Géiseres que lanzan columnas de vapor, fuentes termales de colores intensos y cañones profundos forman un escenario que sorprende incluso a quienes ya han visto muchos parques naturales. Old Faithful, uno de los géiseres más famosos del mundo, entra en erupción con una regularidad casi perfecta, atrayendo miradas de asombro cada vez que el agua surge del suelo. Pero Yellowstone es mucho más que este fenómeno. Bajo su superficie se encuentra una enorme caldera volcánica activa, lo que convierte al parque en un laboratorio natural de enorme valor científico. La vida salvaje es otra de sus grandes protagonistas. Bisontes recorren las praderas, lobos se desplazan en silencio y osos aparecen entre los bosques sin avisar. No hay jaulas ni límites visibles. Los animales se mueven libres recordando cómo era este territorio antes de la presencia humana. Recorrer Yellowstone es sentir respeto. El vapor que sale del suelo, el olor a minerales y el sonido del agua crean una experiencia intensa y real. Es un lugar donde la naturaleza no busca agradar sino existir. Y precisamente por eso, deja una impresión profunda que permanece mucho tiempo después de partir. Número 5. Gran Barreira de Coral, Australia. La Gran Barrera de Coral es un mundo en sí misma. Con más de 2.300 kilómetros de extensión, este sistema de arrecifes se despliega bajo el océano como un universo lleno de vida, color y movimiento. Desde la superficie el mar parece tranquilo, pero al sumergirse se revela un paisaje vibrante que cambia a cada metro. Miles de especies conviven aquí, peces de todos los colores, tortugas marinas, mantarrayas y tiburones se mueven entre corales que forman estructuras complejas y delicadas. Bucear o practicar snorkel en la Gran Barrera es entrar en un espacio donde todo está en constante interacción, donde cada elemento cumple una función precisa. Pero esta belleza es frágil. El equilibrio del arrecife depende de condiciones muy específicas y cualquier cambio afecta al conjunto. Por eso, más allá de su valor estético, la Gran Barrera de Coral representa un llamado a la conservación. Es un recordatorio de lo que puede perderse si no se protege. Este lugar no solo impresiona por su tamaño, sino por su capacidad de generar asombro y conciencia. Observarlo es comprender que la vida en el planeta no se limita a la superficie y que los océanos guardan algunas de las expresiones más complejas y sorprendentes de la naturaleza. Número 4. Chichén Itzá, México. Chichén Itzá fue una de las ciudades más importantes del mundo maya, un centro donde la ciencia, la religión y la vida cotidiana estaban profundamente conectadas. Al recorrer sus estructuras resulta evidente que nada fue construido al azar. La pirámide de Kukulcán es el mejor ejemplo. Su diseño refleja un conocimiento preciso del movimiento del sol y del paso del tiempo. Durante los equinoccios, la luz crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata, un fenómeno que sigue asombrando por su exactitud. Pero Chichén Itzá va más allá de su pirámide. El Templo de los Guerreros, el cenote sagrado y el gran juego de pelota revelan una ciudad compleja, organizada y llena de significado simbólico. El juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, no era solo un deporte, sino un ritual cargado de sentido espiritual y político. Cada espacio cumplía una función específica dentro de una sociedad profundamente estructurada. Hoy caminar entre estas ruinas es dialogar con una civilización que entendía el mundo desde una perspectiva distinta. Chichén Itzá no es solo un vestigio del pasado, es una lección de conocimiento, observación y equilibrio con la naturaleza. Número 3. Taj Mahal, India. El Taj Mahal no es solo un monumento, es una emoción construida en mármol. Levantado en Agra como homenaje al amor, este edificio combina arte, simetría y sensibilidad de una forma difícil de igualar.
Su superficie blanca refleja la luz de manera distinta a lo largo del día, cambiando de tono según el sol y el cielo. Al amanecer adquiere matices rosados, al mediodía brilla con intensidad y al atardecer parece dorarse lentamente. Cada detalle, desde las inscripciones hasta las piedras semipreciosas incrustadas, fue pensado para transmitir armonía y equilibrio. Más de 20.000 artesanos trabajaron durante años para crear esta obra cuidando cada proporción. Los jardines, los estanques y los minaretes refuerzan la sensación de orden y calma. El Taj Mahal no necesita explicaciones complejas. Basta observarlo en silencio para entender por qué es uno de los lugares más admirados del mundo. Es una prueba de que la arquitectura también puede expresar sentimientos profundos. Número 2. Petra, Jordania. Petra es uno de esos lugares que no se presentan de golpe, sino que se revelan poco a poco. Tallada directamente en las montañas del desierto de Jordania, esta antigua ciudad parece formar parte de la roca misma como si siempre hubiera estado allí. Fue creada por los nabateos y durante siglos funcionó como un punto clave de comercio donde se cruzaban rutas, culturas y mercancías de distintas regiones. Llegar a Petra es una experiencia que prepara al visitante para lo que vendrá. El recorrido por el desfiladero del Sikh estrecho y sinuoso obliga a avanzar despacio. Las paredes de piedra se elevan a ambos lados y la luz entra solo en ciertos momentos, creando un ambiente silencioso y expectante. De pronto, sin previo aviso, aparece el tesoro. Su fachada monumental, esculpida con una precisión sorprendente, deja una impresión difícil de borrar. Sin embargo, Petra es mucho más que esta imagen famosa. La ciudad se extiende por un amplio territorio y revela templos, tumbas, teatros y antiguos caminos que hablan de una sociedad organizada y avanzada. En un entorno árido, los nabateos desarrollaron sistemas de agua ingeniosos, capaces de recolectar, almacenar y distribuir cada gota con exactitud, permitiendo que la ciudad prosperara en medio del desierto. Explorar Petra implica caminar, subir y detenerse a observar. Desde sus senderos se alcanzan miradores naturales, donde el paisaje se abre en todas direcciones. Allí, entre silencio, piedra y luz, Petra transmite una sensación de permanencia. Un lugar donde la inteligencia humana y la espiritualidad quedaron grabadas para siempre en la montaña. Número 1. Angkor Wat, Camboya. Angkor Wat marca el punto más alto de este recorrido. No es solo un templo, sino una ciudad sagrada levantada con una ambición y una claridad de propósito difíciles de imaginar. Todo en su diseño responde a una visión profunda del universo. Sus torres centrales representan el Monte Meru, el eje del mundo según la tradición hinduista, y la disposición del conjunto refleja un equilibrio entre lo terrenal y lo divino. A lo largo de kilómetros de muros, los relieves de piedra cuentan historias sin necesidad de palabras. Escenas de mitología, batallas épicas y momentos de la vida cotidiana se suceden una tras otra formando un relato continuo que ha sobrevivido siglos. Cada figura, cada gesto tallado transmite la sensación de una civilización que entendía el arte como una forma de memoria. Durante mucho tiempo Angkor permaneció envuelta por la selva. La vegetación cubrió caminos, torres y patios como si el lugar hubiera sido devuelto lentamente a la naturaleza. Su redescubrimiento no solo reveló la magnitud del complejo, sino también la extraordinaria capacidad técnica y simbólica de quienes lo construyeron. Al amanecer, cuando el sol comienza a elevarse detrás de las torres y su silueta se refleja en el agua quieta del estanque, el espacio adquiere una atmósfera difícil de describir. No es solo belleza visual, es una sensación de continuidad.
Angkor Wat no impresiona únicamente por su tamaño, sino por la idea de permanencia que transmite. Es una obra que parece ajena al paso del tiempo y que cierra este viaje recordándonos hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando se une con la fe, la visión y el deseo de trascender. Cierre. A lo largo de este recorrido, hemos atravesado continentes, épocas y culturas distintas, pero todas ellas comparten algo esencial: la necesidad humana de dejar huella, de comprender el mundo y de dialogar con el entorno que nos rodea. Cada uno de estos lugares protegidos por la UNESCO no existe solo como un destino turístico, sino como un testimonio vivo de lo que somos y de lo que hemos sido capaces de construir, imaginar y preservar. Desde ciudades talladas en la roca, hasta templos que dialogan con los astros, desde paisajes naturales que parecen irreales, hasta obras creadas con una precisión que desafía el paso del tiempo. Estos sitios nos recuerdan que la historia no está encerrada en los libros. Está presente en la piedra, en el agua, en la tierra y en las tradiciones que aún sobreviven. Caminar por ellos, incluso a través de una pantalla, es una forma de acercarnos a una memoria colectiva que trasciende fronteras y generaciones. Pero este viaje también invita a una reflexión más profunda. La existencia de estos lugares no es algo garantizado. Muchos enfrentan amenazas constantes: el cambio climático, la presión del turismo masivo, el deterioro natural y, en algunos casos, el olvido. La labor de conservación no solo corresponde a instituciones internacionales, sino también a cada visitante, a cada comunidad y a cada persona que decide mirar estos espacios con respeto y conciencia. Explorar el patrimonio de la humanidad no significa solo admirar su belleza, sino entender su fragilidad. Significa reconocer que estos lugares no nos pertenecen, sino que los custodiamos temporalmente para quienes vendrán después. Son un puente entre el pasado y el futuro, una prueba de que la creatividad humana y la fuerza de la naturaleza pueden coexistir cuando existe equilibrio. Y mientras este recorrido llega a su fin, la invitación permanece abierta. El mundo aún guarda innumerables historias esperando ser contadas, paisajes que transforman la manera en que miramos nuestro planeta y culturas que nos enseñan nuevas formas de habitarlo. Tal vez el próximo viaje comience en un lugar que tú conoces, en un sitio que te marcó o en uno que sueñas con descubrir. Gracias por acompañarnos hasta aquí, por formar parte de esta comunidad que observa, aprende y se maravilla. Porque cada vez que miramos el mundo con curiosidad y respeto, damos un paso más para entenderlo y para protegerlo.